Buenas noches, bienvenidos a Observatorio Cotidiano desde su mirador de la economía política. Gracias al doctor Federico Novello. Federico, muchas gracias. Enrique, provecho, Rolando. como siempre. Gracias, Rolando. Por acompañarme en este programa que lo queremos convertir en un programa doble, a ser transmitido este día de hoy, miércoles, y el próximo también. El tema general es el que nos convoca desde el nuevo gobierno en formación y que tiene que ver con el planteamiento que va más allá, me parece a mí, de la coyuntura inmediata del cambio en la estafeta gubernamental y que ha sido llamado, se ha dado en llamar y recibido por todo el mundo como un gran programa de austeridad para el Estado y desde el Estado. Federico Novello, recientemente escribiste un artículo periodístico en el que reflexionas críticamente sobre la noción misma de austeridad y sobre sus implicaciones socioeconómicas, digámoslo así. ¿Por qué no nos ayudas a empezar esta conversación? Sí, cómo no. Gracias, Rolando. Gracias, Enrique. El asunto es, para plantearlo con cierta velocidad, que en el año 2010, que empieza a hacerse notoria una recuperación por la crisis del 2007, por la gran recesión, el salvamento del sistema bancario, esta compra desmesurada de lo que Skidelsky llamó los caramelos envenenados y que eran estos paquetes financieros muy complejos en términos de su comprensión, porque tenían trozos de hipoteca subprime, trozos de otro tipo, digamos, de pasivos que en otras manos se volvían activos para instrumentos de consumo, fundamentalmente, instrumentos financieros de consumo, fundamentalmente tarjetas de crédito. Este tipo de paquete, que era muy poco comprensible por quienes lo adquirían y era muy poco comprensible por los que lo vendían, tuvo la bendición de las tres calificadoras estadounidenses, que son las tres que hay en el mundo, y que dijeron que eran AAA. Es decir, nadie sabía qué compraba, nadie sabía qué vendía, pero el experto decía que era algo muy valioso, y con ese criterio pues tuvimos esta crisis terrible que fue salvada por los gobiernos, y fue salvada, o fueron salvados los bancos, por una parte muy importante de ingresos fiscales, pero sobre todo por deuda. Esto es lo que hizo, digamos, más o menos ambiguo el juicio de la historia sobre la gestión de Obama, porque se estaba salvando, eso era la queja, se estaba salvando al hombre de Wall Street y se estaba dejando en la calle al hombre de Main Street, que no solo tenía la deuda, sino que ya el aval de la deuda valía menos que la deuda misma, se perdía la vivienda, pero se seguía teniendo la deuda, una cosa realmente complicada. Este crecimiento de deuda para ayudar a salvar a la banca fue lo que ayudó a que los mismos beneficiarios, estas paradojas que hay siempre en la historia, pusieran el grito en el cielo y dijeran: es excesiva la deuda como proporción del Producto Interno Bruto. Un tema que luego explotaron mucho Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff, inventando cálculos que son absolutamente incomprobables. La deuda no es o deja de ser pagable, no es problema o no deja de ser problema para el crecimiento por su tamaño, sino por la posibilidad de pagarla. México, el licenciado Peña Nieto deja una deuda muy chiquita en proporción al PIB, en relación a lo que sería la deuda global, que es varias veces el tamaño del PIB, pero muy difícil de pagar por el uso que le dio. Entonces el problema se vuelve muy complicado. A partir de eso, la bandera, en lugar de continuar en estas cuentas alegres que empieza a hacer Skidelsky con este libro del regreso de Keynes, y diciendo: ahora sí sabemos salir de los problemas porque existió Keynes y porque hay una
vía para el crecimiento de la inversión, de la ocupación, del ingreso, del ahorro, este círculo virtuoso del funcionamiento del sistema económico, pues es sustituido por otro camino, la austeridad. La llamada consolidación fiscal. La consolidación fiscal. Término técnico. Los dos, digamos, elementos claves, digamos, de la mitología de la teoría neoclásica. No cargarle más la mano fiscalmente a los ricos porque ellos generan empleo, que ese es un muy buen deseo que en ningún lado se ha comprobado, y el equilibrio fiscal como alta doctrina, ¿no? Es decir, la falacia de composición que era tan del gusto de Adam Smith, y esta idea de que un gran reino pues no debía hacer cosas distintas a un jefe de familia, es decir, no gastar más de lo que tiene y no incurrir en deuda. Ese es el gran principio, digamos, moral. Ese es el principio ideológico. Ideológico. Enrique Provencio. Y este principio ideológico que resume Federico en el México de aquí y ahora tiene un significado concreto. Ese significado concreto es que, para comenzar, en México hemos tenido muchas fases de austeridad a partir de 1982, muy pocas fases expansivas y ninguna de prosperidad. Y ninguna de prosperidad. Es un periodo ya... Austeridad sin prosperidad. Muy largo. Austeridad sin prosperidad, estabilidad a veces sin crecimiento. Y el rasgo fundamental de ya muy largo plazo, más de una generación humana entera, es que México ha tenido muy bajo crecimiento con finanzas públicas que han sido variables, pero que en general siempre han buscado como objetivo central un equilibrio y una reducción de la deuda. Pues, bueno, de hecho está planteado en la ley, ¿no? La ley de presupuesto de responsabilidad sendaria. A eso llegó ya a principios de la década pasada, ya en el periodo de gobierno del presidente Fox, hasta incluirse en la ley y en diferentes ordenamientos. Ya en lo que va del siglo, lo que hemos tenido es a principios del siglo, una deuda pública muy baja, llegó a estar alrededor de 30 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, pero desde 2007 un crecimiento que la llevó casi a 50 y que a 2018 está quedando en alrededor de 45 puntos porcentuales del PIB. Primer punto. Pero ahí se tocaron campanas de alarma en todos lados, desde el mirador del sector privado, desde los partidos políticos. Ese es un antecedente importante porque en los últimos años hubo mucha discusión y a partir de 2015 un conjunto de reducciones presupuestales para reducir la deuda pública. Llevamos, en pocas palabras, 3 años por lo menos en una nueva fase de austeridad. El punto que me parece que pones en la discusión es muy importante. Hay que continuar con este nivel o equilibrio de finanzas públicas para reducir más la deuda o mantenerla en alrededor de 45 puntos del Producto Interno Bruto, que es como se está financiando, lo cual conduciría, en opinión de muchos, entre los que me incluyo, a que continuáramos con un nivel de crecimiento bajo. O había posibilidades de ir más allá, con un aumento más sustantivo de la inversión pública 2019 y también con algún aumento en ciertos rubros de gasto corriente. Todo esto dando por hecho que hay necesidades de orden en el presupuesto, sin duda alguna, y que hay necesidades de ajustar programas para hacerlos más progresivos, es decir, que beneficien más a la población que menos ingresos tiene. En pocas palabras, este programa de finanzas públicas que se ha anunciado para el nuevo gobierno, yo me pregunto, ¿es compatible con un mayor crecimiento económico y con una mayor generación de empleos y con una reducción de la desigualdad y la pobreza? ¿O necesitamos un esquema de finanzas públicas con un concepto distinto de austeridad, o más bien
un programa expansivo de las finanzas. No, claro, sería quizás pedir demasiado en un momento de tránsito político, de cambio de enfoque, cambio de plataforma ideológica, pedir tanto, no sé, Federico Novello, habrá que esperar por lo menos a que se nos presenten los nuevos criterios, los así llamados criterios de política económica para el año entrante que anteceden al proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Tendremos que evaluar con estos principios que ustedes han esbozado la dirección, el contenido de la política económica, ¿no? Pero de todas maneras creo que podemos adelantar, si no un juicio, sí apreciaciones, digamos, cualitativas a este respecto, ¿no, Federico? Bueno, a mí me parece fundamental no esperar. Creo que una ventaja muy grande de estar adelantando vísperas como lo está haciendo el licenciado López Obrador es la posibilidad de ir reaccionando a cosas que ha venido planteando como sorpresa. Primera cuestión. Uno de los que aparecen en la historia como entre los mejores, porque hay muchos biógrafos de Maquiavelo, dice que el pleito que tenía Maquiavelo con los renacentistas de su tiempo es que ellos eran fanáticos de los griegos y él lo era de los romanos. Y que entonces la virtud del Estado la habían apreciado poco y mal los griegos, y mucho y muy bien Zenón y Tito Livio, los romanos. Y esta virtud, así, sin D, del Estado, que es el primero que usa el término Estado, y por eso le consideran el padre de la ciencia política, no incluye este tipo de restricciones en el gasto. Es decir, el Estado tiene que ser extraordinariamente activo, no para ser querido, para ser temido y para ser respetado. Y esto, que en aquellos años era gastar mucho en ejércitos, en mercenarios, en condottieris, etcétera, pues era el gasto que más lustre le daba a los pequeños estados que conformaban lo que después sería Italia, pero que podrían poner, digamos, en orden a franceses, a españoles, a alemanes, etcétera. Vamos a seguir hablando de la virtud. Bueno. Después de una pausa. Perfecto. El gasto como virtud, nos recuerda Federico Novello que postuló Maquiavelo, supuesta o realmente inspirado en los romanos frente a los griegos. Pero entonces, ¿cómo calificaríamos a la austeridad, Enrique Provencio? ¿Como coyuntura, como incidente? La austeridad no es una idea coyuntural, como lo han demostrado muchos estudiosos, ha estado presente en el debate económico a lo largo ya de siglos. No es un problema ni siquiera del Fondo Monetario ni del Consenso de Washington. Está en el centro de una discusión añeja sobre las capacidades y las potencialidades del propio Estado para influir, inducir e intervenir en las economías. Todo eso que ahora en buena medida en cierto pseudoacuerdo cultural casi ya se considera como nocivo. Y de hecho, resistirse a la austeridad hoy resulta hasta contraintuitivo. Lo intuitivo es pensar que la austeridad es necesaria incluso por razones no nada más ideológicas, también morales y económicas. Y ese punto creo que hay que discutirlo seriamente. En particular en una situación como la de México, donde el equilibrio que hemos tenido, o más bien el desequilibrio que hemos tenido ya a largo plazo, está basado en un bajo nivel de gasto público y en un bajo nivel de ingresos fiscales. Podría pensarse que con ese bajo nivel ahí vamos. Pues no, ese es el problema, que no vamos bien.
Ningún país que ha alcanzado un desarrollo aceptable lo ha conseguido con tasas de captación tributaria por debajo del 15%, que es del Producto Interno Bruto, como es el caso de México. Y en el problema de si necesitamos mantener austeridad y si con esos niveles de austeridad, es decir, con este gasto público que tenemos, vamos a alcanzar más niveles de crecimiento, creo que hay una discusión pendiente. Con esto no es que me esté adelantando a los criterios de política económica, es que ya se ha anunciado así. Con toda claridad se planteó que México va a mantener estos niveles de finanzas públicas. En alguna ocasión, el ahora presidente electo dijo que por lo menos los 3 primeros años de gobierno. En otras ocasiones se ha dicho que para todo el próximo gobierno. Y ese punto creo que merece ser discutido en la sociedad en general y en el Congreso. Y en efecto, a partir de septiembre que se presenten los criterios de política económica para 2019 y la propuesta de presupuesto de egresos, hay que discutir si en realidad México tiene o no tiene capacidad para poder ejercer un presupuesto más alto. ¿En qué? Esa es otra discusión. Pero vamos a adelantarnos y tenerla en el siguiente programa, pero por lo pronto sigamos ubicando histórica, pero también, como lo han hecho ustedes, política y económicamente, el tema, la noción de austeridad, mexicanizándola, como también ustedes ya lo han hecho. Federico Novello. Sí, aquí el problema que tenemos es que estamos por inaugurar un gobierno de izquierda. Y esta circunstancia que se dice rápido en México es sumamente complicada, justamente por lo que en el contexto internacional, cosa que también trato de abordar en el artículo, ha sido la socialdemocracia haciendo el trabajo sucio del neoliberalismo, es decir, esta idea de que de los pactos, por ejemplo, en materia de equilibrio fiscal de Rodríguez Zapatero con Rajoy, pues era un gobierno de izquierda haciendo cosas que no le corresponden a un gobierno de izquierda. Aquí el ánimo en el ánimo de sumar fuerzas, creo que ha habido un exceso de concesiones a cosas que hay que discutir mucho. La autonomía de la banca central pareciera, digamos, una alta doctrina que no nos pone en condiciones de ver cómo funciona esa banca, para empezar con los salarios que cobran los que están ahí, pero en términos de que tenemos una política monetaria en la que no hay ningún control democrático. Y esto se da, curiosamente, ahora que se está acusando, con razón por otros motivos, a los gobiernos de Polonia, de Hungría, etcétera, de no ser democráticos. La falta de autonomía del Banco Central se considera un ingrediente de la democracia. Entonces, digamos, es un mundo al revés muy extraño. Primera cuestión. Segunda cuestión, el licenciado López Obrador es un amante de la historia de México y cuando habla de esta austeridad republicana y enaltece la figura de Juárez, pues lo primero que hay que recordar es que el grupo que acompaña a Juárez es un grupo notable. Es decir, a la historia de México le tocó en suerte que en ese periodo había mexicanos de una, digamos, inteligencia notable, el hijo de la naturaleza, Melchor Ocampo, el que lo sustituye, que digamos cualquiera político que se respete envidiaría tener el apellido de Doblado, etcétera. Este tipo de cosas que pasaron nos recuerdan que no es un hombre solo el que puede hacer las cosas y que quién sabe con quién va a discutir por cómo le fue a Morena en el Congreso. Este es el problema más serio, es decir, no solamente hay un interlocutor que forma parte del mismo partido, sino que no es interlocutor. Entonces yo creo que la academia, que son cosas que tienen que pasar desde fuera, los medios, etcétera, tienen que insistir en que no se está satisfaciendo en el primer gobierno de izquierda que tenemos en México, no se está satisfaciendo una expectativa de izquierda y este tipo de cuestión en medio de tantas necesidades, con la desigualdad también estudiada como la tienen ustedes,
con la cantidad de pobres que tiene el país, con esta lógica, digamos, de diferenciación, de misterios para la cultura mexicana, es decir, cómo un país tan mestizo puede ser racista, cómo se ha vuelto extraordinariamente clasista la forma de comportamiento de la sociedad, cómo, y esto no es culpa de Trump, pero cómo va saliendo lo peor de nosotros para referirnos a la prójima y al prójimo en términos de diferencias sociales, de diferencias de colores, etcétera. Este tipo de cuestiones urge plantearle al nuevo gobierno que la expectativa tiene que ser otra, que la austeridad no es el camino. ¿Tú dirías que nada de esto cabe en el jarrito austeridad? Hay que distinguir el significado de austeridad. A lo que es, y refiriéndonos a la austeridad económica, en efecto, estoy de acuerdo. Necesitamos un programa expansivo, ordenado sin duda alguna, progresivo, pero también hay que considerar que hay un rechazo, primero al despilfarro, segundo la ineficiencia, todo lo cual ha contribuido mucho a la desconfianza en las autoridades y en el Estado. Bueno, ahora ese es bien, uno de los grandes nutrientes de esta aceptación casi universal mexicana de la austeridad, ¿no? correcto. El tema del mal gobierno. Correcto, pero sin embargo, y por eso digo que es contraintuitivo, se necesita mejor gobierno con más gasto y una capacidad de intervención, a pesar de que hay mucho por remontar, entre otras cosas, la desconfianza en el propio gobierno. Pero un gobierno eficaz no supone reducir el gasto per se. Y ahí es donde creo que está el problema, o mantener estos bajos niveles de gasto. ¿Por qué no pensar en un proceso de reoxigenación, de recuperación, de reorganización del gobierno y el Estado, recuperando, entre otras cosas, precisamente su capacidad para intervenir más y mejor en el ordenamiento de la economía? Y creo que eso es muy difícil en condiciones de austeridad fiscal y de reducción de los gastos. Federico Novello. Sí, yo creo que la ambigüedad del término es, digamos, fruto de este torcimiento de la moral pública. Es decir, lo que está en el conflicto es austeridad versus estímulo del sistema económico, no buena conducta contra ostentación. El problema con Peña Nieto es que, bueno, ayer aparece la noticia, se excede en 30% en la compra de automóviles, en la publicidad en muchos cientos por ciento se excedió. Es decir, que era un gobierno verdaderamente malo. El asunto es que la austeridad no es una demanda popular, es un programa del próximo gobierno y se ha insistido mucho en ello. Y las fuentes de financiamiento para un gasto que anuncia ser muy grande, anuncia becar jóvenes, que todo el mundo vaya a la universidad, aunque Romero dice que no deben ir todos, posiblemente lo pongan a seleccionar a quién debe ir y a quién no, que la tercera edad y de ahí para las que siguen va a recibir mayor apoyo para que la infraestructura haga compatible el subdesarrollo o el atraso del sur con el no tan notable subdesarrollo del norte. Este tipo de gastos, la pregunta es cómo se van a financiar. Y esta idea del equipo de gobierno es extraordinariamente importante porque en este momento, digamos, que nos desayunamos con la noticia de quién va a estar, en dónde va a estar, pues realmente sí puede causar problemas cardíacos a la población porque no se parece en nada al grupo que acompaña a don Benito Juárez en la gesta gloriosa de la Reforma y en lo que es, digamos, bueno, eso sí es la restauración de la República. Llevar la analogía muy lejos, ¿no? Bueno, mi querido doctor Novello. Era el gobierno que se quiere emular y el licenciado Juárez tampoco hacía solito las cosas y solamente ganó una elección en, digamos,
su cuarto creciente, ¿no? Digo, su cuarto menguante. Enrique Porres, estamos terminando este primer programa sobre el tema de la austeridad. Ayúdame a cerrarlo. Solamente intentando resumir. Se está planteando para los próximos años un programa de austeridad económica, presupuestal, y coincido con el doctor Novelo, se necesita discutir la idea de fondo. Y es una idea perniciosa, una idea peligrosa, dice el autor de un afamado libro sobre la austeridad, y por tanto hay que distinguir dos fenómenos. Uno, la necesidad de ordenar, racionalizar, introducir criterios de honestidad total en el gasto, de transparencia, de progresividad. Creo que eso es indiscutible, lo ha exigido la población. Pero te diría, digamos, el propio candidato a secretario de Hacienda, el doctor Carlos Ursúa, de acuerdo con todo eso, pero no tenemos tiempo. Tenemos que empezar con algo. Tenemos encima la confianza, desconfianza de los inversionistas, de las calificadoras, descalificadoras, etcétera. Tengo que empezar con lo que tengo. Y lo que tengo es poco. Correcto. Hay que empezar con eso y para mí ese no es el problema. El asunto creo es que pronto hay que empezar a discutir la necesidad de tener un presupuesto activo, expansivo, para que los próximos años el próximo gobierno pueda enfrentar las ingentes necesidades de infraestructura, de mejora de los servicios. El nivel de gasto que se tiene en la actualidad es muy bajo, no está alcanzando ni para medicamentos en las instituciones públicas de salud, no está alcanzando ni para completar los baños en las escuelas públicas, no está alcanzando para el mantenimiento de las carreteras, no hay obra hidroagrícola en la actualidad en México. No hay muchos, no hay. No hay. Y por tanto necesitamos pensar a mediano plazo un programa de recuperación que al tiempo que permita reactivar mejor la economía, nos permita tener servicios públicos más adecuados. Vamos a continuar con esta reflexión inmediatamente para ofrecerla a nuestro auditorio el próximo miércoles. Por lo pronto, muchas gracias, Enrique, como siempre. Gracias, Federico Novelo, gracias y felicitaciones por este pequeño gran libro que acabas de poner en circulación, que se intitula Para leer la teoría general de John Maynard Keynes, editado por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional. Muchas felicidades. Muchas gracias, Ramón. Buenas noches, gracias a ustedes.